Hola, soy Fabiola Chambi. Les doy la bienvenida a un nuevo Diálogo Conectas. En medio de los avances que ha tenido la justicia transicional en América Latina y el Caribe, ¿por qué es importante incorporar el enfoque de género en los marcos de los procesos de justicia posteriores a un conflicto? ¿Cuáles han sido las experiencias en la región? ¿Qué lecciones nos dejan los casos de justicia transicional donde se ha aplicado la perspectiva de género? Hoy abordamos este tema y nos acompañan panelistas, como decía antes, de lujo. Saludamos primero a Sofía Maher, excomisionada de paz en Perú. También está con nosotros Eva Leticia Orduña, investigadora de la Universidad Autónoma de México. Y desde Colombia, Diana Guzmán, subdirectora del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Justicia. Bienvenidas y gracias por aceptar esta invitación a un nuevo Diálogo Conectas. Gracias Encantada. también, muchas gracias. Gracias también a quienes se van incorporando a nuestra transmisión. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat para trasladar sus inquietudes más adelante a nuestros panelistas. Empezamos con Sofía, por favor. Sofía, en 2001, mientras Perú vivía unos momentos políticos tensos tras la salida de Alberto Fujimori a Japón, se estaba creando la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú para investigar precisamente las graves violaciones a los derechos humanos. Años más tarde, el informe final de esta comisión incluyó por primera vez la perspectiva de género, con un capítulo dedicado a la violencia sexual contra la mujer. ¿Cómo fue el proceso de construcción e inclusión de este capítulo dedicado específicamente a las violencias contra las mujeres? ¿Considera que en su momento sentó un precedente para las demás comisiones en la región? Sí, sí, yo creo que fue muy importante. Nosotros fuimos, en el 2001 éramos la Comisión de la Verdad número 22 que se creaba en el mundo. Y claro, sí se documentaba las violaciones sufridas por mujeres en todas las comisiones, pero nunca se había hecho con una visibilidad tan, o sea, poniendo los reflectores y dedicándole un capítulo. Creo que ese fue como el aporte de la Comisión de la Verdad de Perú. Pero fíjate que no estaba en nuestro mandato. O sea, en el mandato de la Comisión de la Verdad de Perú no existía un enfoque de género o un llamado específico a que se documente las violaciones particulares sufridas por mujeres. Eso, por ejemplo, ha cambiado. Ahora casi todas las comisiones de la verdad incluyen en su mandato un llamado específico al qué pasó con las mujeres, ¿no? Y claro, si nos vemos desde el 2001, hay que rescatar la importancia de que incluimos eso. ¿Y cómo llegamos a eso los comisionados? Éramos 12, éramos solo 2 mujeres y 10 hombres. Pero sin embargo lo discutimos, interpretamos nuestro mandato y decidimos hacerlo, ¿no? Claro, fue limitado todavía. Si tú ves los desarrollos después de lo que ha hecho la Comisión de la Verdad, son muchísimo más importantes, ¿no? Nosotros solo documentamos la violencia sexual, que nadie la había documentado, ni los organismos de derechos humanos, ni las feministas. Sí. Fue un capítulo importante entonces. Y siguiendo esta línea, Diana, sin duda son múltiples las violencias a las que las mujeres han sido sometidas en el conflicto, pero también hay barreras que han impedido históricamente, que impiden que las mujeres denuncien y tengan un acceso real a la justicia. ¿Cuáles son estas barreras que usted podría identificar y en qué momento se pone el foco en la perspectiva de género en la justicia transicional? Bueno, esa pregunta me parece muy importante porque yo sí creo que hay una literatura emergente muy importante que documenta esos distintos factores que impiden, dificultan el acceso de las mujeres a la garantía efectiva de sus derechos y en particular a la garantía del derecho a la justicia. Sin embargo, no necesariamente es una literatura reconocida o que tenga impacto en políticas públicas para intentar enfrentar esas barreras. Nosotros hemos trabajado desde Justicia mucho en documentar estas barreras justamente para intentar encontrar mecanismos que permitan removerlas.
Y ahí entonces a mí me gustaría enfocarme, digamos, como en una idea fundamental y es las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia sociopolítica, tanto en contextos de conflicto armado como en contextos de dictadura, pues a pesar de que en algunos casos son barreras generales que podrían enfrentar otras víctimas de otras formas de violencia, pues es posible encontrar también unas barreras específicas y diferenciadas. Cuando hablo de barreras generales, me refiero, por ejemplo, a las barreras geográficas o a las barreras económicas que impiden en algunos casos casi que el acceso físico efectivo a tribunales de justicia o a los mecanismos establecidos para que las personas puedan hacer efectivos sus derechos. Cuando hablo de esas barreras específicas, diferenciadas que pueden enfrentar las mujeres, pues ahí ya empiezan a surgir algunos matices en función, por ejemplo, del tipo de victimización que han enfrentado. Entonces, hay una literatura también ya amplia y distintas organizaciones de mujeres y derechos humanos han documentado cómo frente, por ejemplo, a la violencia sexual, que es una de esas formas de violencia que afectan de manera cuantitativa más fuerte a las mujeres y que, como lo señalaba Sofía, pues fue el foco, digamos, como de toda esa primera de ese primer momento de emergencia de la inclusión del enfoque de género en mecanismos de justicia transicional como en las comisiones de la verdad, pues es claro que frente a esta violencia sexual hay unos tipos de barreras que tienen un fuente de contenido cultural. Entonces ahí hemos podido identificar cómo la naturalización de algunas formas de violencia sexual en ciertas comunidades hace que sea difícil para las mujeres denunciar, el estigma que sufren algunas mujeres por el hecho de denunciar, ese sigue siendo una de las barreras sociales y culturales más fuertes que siguen enfrentando las mujeres. En algunos sitios se han hecho esfuerzos importantes por cambiar, por plantear narrativas distintas en torno a la violencia sexual para que sea posible superarlos, pero sigue siendo parte de la forma como se limita de manera significativa la posibilidad de denuncia de las mujeres. Y pues por supuesto está todo el tema de protección que traigo a colación justamente porque en el contexto colombiano ahora mismo pues sufrimos con fuerza el tema de la falta de garantías efectivas de protección y la revictimización de las víctimas y de las personas que lideran procesos de exigencia de derechos al momento de pues poder hacer efectivo su derecho a la justicia. Estos son algunos de esos elementos que constituyen la falta de garantías para la denuncia, los cuales sin lugar a dudas hacen parte de estas barreras de acceso a la justicia. ¿En qué momento empieza a jugar un papel importante la perspectiva de género en la justicia transicional? Pues creo que justamente con estas primeras experiencias pioneras de incorporación del enfoque de género, como en Guatemala, como en Perú, en donde realmente se empieza a poner sobre la mesa la importancia de incorporar la perspectiva específica de primero de las mujeres, luego de la población LGBTI, pero en donde el tema de género empieza a mostrarse como un elemento central de la experiencia de las víctimas y como un elemento fundamental para poder pensar y reconstruir la democracia. Y ahí aprovecho para hacer un reconocimiento especial a mujeres pioneras como Sofía, que fueron fundamentales para la incorporación del enfoque de género en esos primeros momentos, o como Yulisa Mantilla, que también jugó un papel muy importante al interior de la Comisión de la Verdad en Perú, movilizando la importancia de tomarse en serio la experiencia de las mujeres y de documentar los tipos de violencia específica que han sufrido. Importante, Diana, reconocer la labor de estas mujeres que han marcado y que siguen marcando un camino para que se construya esto. Pero vamos a hablar de Guatemala. Eva Leticia, en 2018 un tribunal confirmó que la comunidad maya fue víctima de un genocidio a causa de agentes del Estado que buscaban exterminarlos, y además reconoció que hubo tortura y violencia sexual, entre otros crímenes. ¿Considera que las mujeres, por pertenecer a este grupo étnico, tienen aún más dificultades para el acceso a la justicia? Gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación, bueno, a los organizadores, a las organizadoras, a las personas que están como detrás en bambalinas. Bueno, un saludo y un reconocimiento a mis compañeras, colegas, muy honrada de poder compartir este espacio con ellas. Bueno, efectivamente, en Guatemala se dio en este año esta sentencia, y sí hay obstáculos
especiales, porque hay obstáculos para toda la población para acceder a la justicia, pero en especial a las mujeres y a las mujeres indígenas. Pero quisiera también resaltar los logros que ha habido, algunos de los logros, porque el espacio no nos alcanzaría, pero algunos de los logros que se han dado en relación con la justicia para las mujeres. Y me remito a dos casos muy recientes, tan recientes como 24 de febrero y 24 de enero de este año, en donde se realizaron dos sentencias, se emitieron dos sentencias. La del 24 de febrero fue contra un excomisionado militar que fue declarado culpable por la desaparición forzada de 3 líderes sociales, esta desaparición en 1983, y fue condenado a 45 años de prisión. Y la del 24 de enero fue contra 5 exmiembros de las patrullas de autodefensa civil, esta estructura represiva, ellos fueron condenados por la violación sexual sistemática de 36 mujeres indígenas achí entre 1981 y 1985. Entonces, ¿por qué son muy importantes estas dos sentencias? Primero, porque son recientes, dadas en un contexto de muy importantes regresiones de la justicia transicional en Guatemala, y porque creo que ejemplifican mucho de la lucha de las mujeres en Guatemala. La desaparición forzada de los 3 líderes sociales, líderes hombres, denota la lucha que ha habido de las mujeres, la lucha incansable, sacrificada, pero en muchos casos exitosa, por la búsqueda de las personas desaparecidas o la justicia en torno a las personas desaparecidas. Y el segundo denota también las agresiones o parte de las agresiones que sufrieron las mujeres de forma particularizada durante la guerra, estas pues violaciones sistemáticas. Y bueno, quisiera también muy rápidamente hacer referencia a otra sentencia que se conoce como el caso Sepur Zarco, en donde 15 mujeres sobrevivientes de violación, asesinato, esclavitud sexual lucharon del 2011 al 2016, y también hubo una condena para 2 exmilitares. Entonces, esto es muy importante porque se visibiliza esta otra faceta que tuvieron, no nada más la violación, sino la esclavitud durante años que tuvieron estas mujeres. Y también resaltar las reparaciones, o sea, no nada más fueron las reparaciones económicas hacia las mujeres víctimas directas, sino que también se dieron lo que se conoce como garantías de no repetición. Entonces, por ejemplo, bueno, no tengo el espacio, el tiempo para poder ahondar, pero quisiera, una de las reparaciones fue la instauración de una clínica móvil gratuita. Entonces, esto no nada más beneficia a las mujeres víctimas directas, sino a toda la colectividad, y esto creo que es muy loable en el sistema jurídico guatemalteco, porque busca también como reparar un poco, si se puede o en lo posible, el tejido social que fue dañado en relación con todas estas violaciones gravísimas, sistemáticas a las mujeres durante el conflicto bélico. Sofía, han pasado cerca de 20 años tras la publicación del informe de la Comisión de Perú. En su momento, esta Comisión de la Verdad y Reconciliación recibió críticas tanto de miembros del Estado como de los demás actores del conflicto. En la actualidad, ¿qué repercusión tiene este informe? Y si ha habido el reconocimiento, si el reconocimiento de estas violencias ha tenido un impacto en la ciudadanía. Sí, en general, o sea, creo que la parte del impacto de la Comisión de la Verdad es, creo, la oposición férrea de un grupo sobre todo militares, que se han visto afectados por juicios que se les ha iniciado, porque hasta antes de la Comisión de la Verdad solo eran culpables los terroristas y no se reconocía las violaciones que perpetraron desde el Estado, ¿no? Las fuerzas de seguridad del Estado. Pero sí, yo creo que estos son procesos largos
y que sí son como, ¿qué decimos? Como gatilladores, ¿no? O sea, en la Comisión de la Verdad en el 2001 abrió o sea, cambió una forma, algo que se estaba debajo de la alfombra, que estaba negado, y lo abrió a la esfera pública, ¿no? Y creo que ahí en ciudadanía es súper importante, sobre todo como decía Diana, ¿no? Cuando las mujeres por primera vez reconocen lo que es una violación cometida sobre ellas. Entonces, y que no era solo, no era algo que le pasó solo a ella individualmente, sino que fue lo que sufrió muchísima gente y era un patrón de actuación de los actores armados. Y creo que eso es lo que estos procesos de justicia transicional generan en una sociedad, ¿no? Llevas a la esfera pública lo que se ha negado, lo que se pretende esconder debajo de la alfombra, pero además también en la comisión nosotros inauguramos audiencias públicas y el manejo de estas mujeres de la esfera pública, que sabía que las estaban escuchando, que tenías a todos los medios de comunicación y por primera vez salían y hablaban lo que les había sucedido. Yo sí creo que genera un momento importante de solidaridad, primero, que la sociedad puede decir sí me importa, sí te creo lo que te ha sucedido, pero creo que si hablamos específicamente de mujeres, es como que permitió crear como un grupo, ¿no? Un grupo de mujeres a las que les ha pasado lo mismo y que se han juntado en la lucha, ¿no? Como decía al principio, antes de la Comisión de la Verdad ni siquiera el movimiento de mujeres había documentado la violencia sexual durante el conflicto armado interno. Después de la Comisión de la Verdad lo han totalmente asumido, ¿no? Entonces es como, sí, abrió la posibilidad de juicios que no se habían llevado, juicios individuales de violencia sexual, pero también juicios colectivos, y ya con el trabajo, creo, fundamentalmente, donde, por ejemplo, nuestra querida Yulisa Mantilla fue la encargada de género de la comisión, ya el movimiento de mujeres ha logrado producir una serie de modificaciones en la metodología de investigación de los casos de violencia sexual que no revictimizan a las mujeres. Y son impactos tremendos, ¿no? O sea, que si los ves en perspectiva, sí puedes ver que ha habido grandes cambios, aunque si tú les preguntas ahorita a las mujeres que están siguiendo sus procesos que aún no terminan, es horrible, ¿no? O sea, esa confianza todavía no se ha generado porque cada cosa que consiguen es producto de una tremenda lucha, ¿no? Entonces es como, no es que me reconozcan, sino que tengo que arrancar mis derechos y eso todavía lo cargamos, ¿no? Lo cargamos. Pero definitivamente creo que en 20 años, y si vemos en esa perspectiva, sí se han conseguido cosas importantísimas y por supuesto que nos falta muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Ujú. Gracias, Sofía. Y justamente en esto que decía Sofía, es importante el trabajo de organizaciones como de Justicia, Diana, una de las 10 organizaciones en Colombia que hacen parte de GEPAS, una iniciativa que vela por el enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz. Y el más reciente informe del Instituto Kroc señala que tan solo el 12% de compromisos con enfoque de género están completos. Diana, ¿concuerda con este dato? Desde la organización de la cual usted forma parte, ¿qué reparos existen frente a la implementación de perspectivas de género que ustedes hayan identificado? Sí, Fabiola, no, pues muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero que quisiera decir es que GEPAS es este grupo de organizaciones que en efecto ahora hace seguimiento a la implementación de las medidas que incorporan un enfoque de género en el acuerdo de paz, pero de hecho ha hecho seguimiento desde el mismo momento de las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno para que se incorpore el enfoque de género. Entonces ahí quisiera como resaltar justamente esto que señalabas, el rol tan importante que tuvieron estas organizaciones, sobre todo de mujeres y LGBT, para que el tema se visibilizara y fuera central. Pues al principio de las negociaciones, cuando se hicieron públicas en el 2012,
la presencia de las mujeres era muy baja. De hecho no había comisionadas en ninguna de las dos, pues de los dos lados, ni en las FARC ni en el gobierno, y fue a partir, digamos, como del proceso de seguimiento de las organizaciones que fue posible empezar a posicionar la importancia de la presencia de las mujeres, por una parte, en estos debates, pero por la otra, de incorporar una serie de garantías para los derechos de las mujeres, y el resultado fue al menos 122 medidas dentro del acuerdo de paz destinadas a incorporar de alguna forma el enfoque de género. Y acá el énfasis no fue solamente en mujeres, sino también en población LGBTI. Dentro de estas 122 medidas hay unas generales que incorporan el enfoque de género, unas que garantizan derechos de las mujeres y unas que garantizan derechos de la población LGBTI, y eso, digamos, es uno de los elementos casi que pioneros de este acuerdo de paz y de esta aproximación a la construcción de paz. Ahora, en términos de cómo va el seguimiento, sí, definitivamente esto que señala el informe de Kroc, del Instituto Kroc, pues en general coincidimos. Nosotros lo que encontramos es que de estas 122 medidas, el 10% se ha cumplido, es decir, ya se puede considerar que se cumplió plenamente, y dentro de las 109 restantes, lo que hemos visto, digamos, para el último informe es que se ha avanzado solamente en el 20%. Es decir, en términos de cumplimiento efectivo solo el 10%, en términos de avance, de acuerdo con el plan de implementación, porque obviamente hay medidas que requieren y que toman mucho tiempo para ser cumplidas, pero solamente hay un 20% que ha avanzado conforme al plan. Entonces, en esta metodología del semáforo, que fue la que las organizaciones definieron para mostrar muy visualmente qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado, está en verde el 10% y en amarillo ese otro 20% en donde hay avances, en rojo el restante, es decir, el grueso de las medidas, lo cual pues genera un balance mixto, ¿no? Un balance muy negativo, porque sin duda es muy importante la incorporación de las medidas, su presencia simbólica en el acuerdo es fundamental y ha sido clave para los procesos de movilización de mujeres y población LGBT, pero por otra parte la implementación ha sido lenta y en algunos casos poco comprometida. Por supuesto, todo esto se da en un contexto general en el que los acuerdos de paz no se están implementando adecuadamente. Ahí hay debate sobre qué tanta voluntad política ha habido para esta implementación, pero sin duda dentro de ese contexto el cumplimiento de los acuerdos en materia de género pues ha sufrido de manera significativa, entre otras cosas porque no siempre se reconoce por quienes están llamados a implementar estas medidas la importancia que tiene la incorporación del enfoque de género en estas medidas e instancias destinadas a garantizar los derechos de las víctimas y construir la paz. Gracias, Diana. Vamos a dar paso ahora a algunas consultas de la audiencia, de la gente que se ha registrado para poder estar atenta en este evento, y me gustaría trasladar esta pregunta que llega desde Colombia. Ángela Rojas tiene una consulta. Eva, por favor, si pudiera colaborarnos con esta consulta. Dice, en los casos de Guatemala y El Salvador, ¿hay algún antecedente relevante de inclusión del componente de género en la justicia transicional? Sí, muchas gracias. Bueno, es muy, muy interesante la comparación entre Guatemala y El Salvador, en donde hubo un patrón muy similar, y yo me atrevería a decir igual, o sea, no parecido, sino igual, en las formas de operación de la represión, pero una distancia enorme en relación con la aplicación de la justicia transicional. Entonces, en Guatemala hubo un ejercicio muy bien logrado en relación con el esclarecimiento histórico, 2 comisiones de la verdad, una realizada desde la Iglesia Católica y con mucho apoyo de las organizaciones civiles, de la sociedad civil, y otra realizada desde con apoyo de la comunidad internacional. Entonces, estas 2 comisiones de la verdad, o sea, bueno, la primera, REMI se llama, y la segunda es la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Entonces, esta última, con sus 12 volúmenes de informe, que
es un informe muy bien logrado, muy amplio, muy profundo, y es un ejemplo también de los pocos que hay de inclusión de la perspectiva de género, el análisis de la violencia sexual contra las mujeres, de la importancia de incluir el marco jurídico específico. Entonces, es muy, muy loable lo que se hizo dentro de estas dos comisiones de la verdad, en donde también se pudo analizar un marco conceptual de la violencia de género, los datos de violaciones sexuales y en específico también las violaciones sexuales contra las mujeres mayas. Entonces, esta segunda, la Comisión de la ONU, como también se le conoce, tomó como base el informe REMI, en donde también hay un capítulo que se denomina de la violencia a la afirmación de las mujeres. Entonces, en este sentido, no nada más se analizó la violencia contra las mujeres, sino también el proceso en el cual estas mujeres accionan la justicia, y por eso se me hace muy importante lo de la afirmación, no nada más las víctimas, que sí lo fueron y hay que reconocerlo, sino también su carácter de transformadoras de la realidad y de tomar esta fortaleza y poder exigir la justicia. Entonces, creo que Guatemala en este aspecto es un caso muy exitoso. Por supuesto, incluso la Comisión del Esclarecimiento Histórico señala que, que hay como un subregistro, pero creo, bueno, sería completamente, o sea, no se podría poner todos los horrores que se vivieron durante el conflicto bélico contra las mujeres, pero al menos creo que es muy, muy grande el aporte de poder visibilizarlo y de poder, por lo menos, enunciar, reconocer algunas de las problemáticas que se realizaron. Eva, continuamos con usted para reforzar una idea de manera muy concreta, por favor. De acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, los últimos mandatos de las comisiones de verdad y programas de reparación han mostrado escasa consideración por la singularidad y complejidad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por motivo de género. La pregunta puede ser obvia, pero hay que dejar claro este punto. ¿Por qué es tan necesaria o tan necesario insistir en una visión de género? Pues primero porque, o sea, nos da como mucho para el análisis, o sea, tanto el análisis doctrinal como para el análisis desde el punto de vista jurídico de logro de justicia, de reparaciones, de garantías de no repetición, en relación con hubo como un impacto diferenciado en las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esto también nos da pie para analizar el accionar del sistema militar, militar y de otras estructuras represivas que se dieron en América Latina, me atrevo a decirlo en general, porque no nada más fue como la violencia directa, sino como las razones por las cuales se ejercía esta violencia. Es decir, la violación sexual también tiene un impacto hacia la comunidad. En el caso de comunidades indígenas como Guatemala, por ejemplo, esto que les comentaba del caso Sepur Zarco, aquí se identificó que estas mujeres, las 15 mujeres víctimas de la esclavitud sexual, fueron estigmatizadas y segregadas de su grupo familiar, social, porque se les tachaba, o sea, aparte de haber sido víctimas, se les tachaba como de prostitutas. Entonces, esto no nada más nos habla de la afectación que sufren las mujeres a raíz de las violaciones directas, sino del entorno en el cual están. Entonces, también nos habla de la necesidad enorme, urgente, de poder ir trabajando sobre
los valores dentro de la comunidad para que precisamente esta misma comunidad no estigmatice a las víctimas. Ahora, bueno, hay mucho que decir sobre esto, pero el espacio no nos lo permite. Pero también quisiera hacer una mención sobre las... o sea, ahorita hemos estado hablando sobre, o al menos yo me he referido sobre las violaciones a los derechos humanos realizadas desde el Estado. También está la otra parte, por supuesto que es mucho menor. En Guatemala el 93% de las violaciones estuvo a cargo del Estado, el 3% de los grupos armados y el 3% indeterminado. Pero bueno, también es importante hablar de las violaciones de los grupos armados, y aquí también tenemos una gran fractura, una gran falta, porque dentro de los grupos armados también hubo una afectación a las mujeres. Ya no hablar de otras diversidades sexuales, pero bueno, de las mujeres. Simplemente veamos este imperativo que se usó durante la Revolución Sandinista de la creación del hombre nuevo. Entonces ahí pues nos falta la mitad de la población, pues. También resaltar no nada más la importancia que tuvieron, o el impacto diferenciado y la forma, el objetivo de realizar determinado tipo de violaciones a los derechos humanos hacia las mujeres, sino también el enorme legado que nos brindan las mujeres. Creo yo que el inicio de la justicia transicional, al menos en América Latina, me atrevo a decir, es un legado, es un logro de las mujeres, especialmente, o sea, lo vemos muy claramente en la lucha de las mujeres en torno al tema de la desaparición forzada. Entonces, es también como para que esta lucha de las mujeres, este impacto diferenciado, nos ayude a resarcir un poco el tejido social, a identificar los elementos que deben conformar nuestras nuevas sociedades: la inclusión, la igualdad ante la ley y la igualdad ante todos los aspectos que debe haber de la totalidad de la población. Entonces, bueno, también mucho que decir, pero por lo menos algunas pinceladas en torno a este tema. Claro que sí. Diana, continuamos con usted, por favor. Es coautora, Diana, de un artículo titulado Justicia Transicional desde abajo y con perspectiva de género, donde menciona las razones para incorporar justamente la perspectiva de género. ¿Cuáles son estas? Coméntenos un poco, por favor. Quisiera referirme a 3 elementos. El primero tiene que ver con justamente los tipos de violencia, y es el reconocimiento de que los repertorios de violencia, tanto de los actores armados en los contextos de conflicto armado, como de los agentes del Estado en los contextos de dictadura, que ejercen violencia política contra la población civil, tienen una dimensión de género. Y esas formas de violencia, eso significa en el fondo y en concreto que las formas de violencia que sufren las personas no son las mismas si se trata de un hombre, de una mujer o de una persona con una orientación sexual o una identidad de género no heteronormativa. Y es así como vemos que mientras que a los hombres en algunas de las dictaduras los desaparecían, a las mujeres pues digamos, no es que no las desaparecieran también, pero en menor proporción. Pero en todo caso, además de esa desaparición, habían ciertas formas de tortura y violencia sexual que eran distintas y diferenciadas en función de, por una parte, los arreglos de género presentes en cada sociedad, y por la otra, unas formas estructurales e históricas de discriminación. Y eso entonces, el hecho de que existan violencias diferenciadas ya genera un primer elemento para tomarse en cuenta o para incorporar una perspectiva de género, porque es lo que permite justamente poder identificar estas formas diferenciadas de violencia. Y al hacerlo, pues incorporar definitivamente la perspectiva o la experiencia específica de las personas que han sido victimizadas en función del género. La segunda razón es porque incluso si hombres y mujeres o personas LGBT son víctimas de la misma forma de violencia, no necesariamente los efectos de estas violencias son los mismos. Hay efectos específicos y diferenciados que surgen en función de pues esas formas de discriminación y exclusión que
históricamente han enfrentado las mujeres, históricamente han enfrentado la población LGBTI. Y bueno, eso también hace que si uno quiere tomarse en serio la importancia de garantizar los derechos de manera específica para estas personas, para las mujeres, para la población LGBTI o incluso también para los hombres, pues es entender esos efectos diferenciados es importante. En materia de reparación, por ejemplo, esto adquiere una gran importancia porque implica realmente tratar de entender los efectos específicos de estas violencias para poder repararlos. Pero en materia de verdad también. También es necesario saber cuáles fueron las formas de violencia, si tuvieron una dimensión de género y además si hubo o no estos efectos diferenciados y desproporcionados de los que estoy hablando. Ahí ya también existe una literatura bastante grande que muestra, por ejemplo, que en los casos de desplazamiento forzado, como los que ha ocurrido masivamente en Colombia, pues la experiencia de hombres y mujeres no es la misma, los efectos económicos, sociales, culturales, familiares, están profundamente atravesados por la experiencia de género y por los arreglos de género presentes a nivel, digamos, más local. Y eso es importante reconocerlo y tomarlo en cuenta. Y esto me lleva al tercer punto, y es, pues todo esto se da en un contexto en el que uno lo que quiere es reconstruir la democracia, o por lo menos garantizar cierta estabilidad, y ahí los temas de inclusión y representación son fundamentales. Entonces hay unas razones políticas y normativas generales que nos llevan a considerar que es importante entender esa experiencia, esas formas específicas de victimización que han enfrentado las mujeres, la población LGBT, y por supuesto, pues dar cuenta de esos efectos específicos y diferenciados de estas formas de violencia. Gracias, Diana. Sofía, ¿qué lecciones dejó en el caso peruano la Comisión de la Verdad y el Reconocimiento de las Violaciones a los Derechos Humanos? Hace un momento hablaba del impacto que ha tenido en la sociedad, pero ¿realmente podemos hablar de cambios estructurales en el Estado? No, o sea, falta todavía mucho, desgraciadamente. Pero mira, yo quería, escuchando a Diana y a Eva, ¿no? O sea, la, la importancia de hacer, o sea, cuando hablamos del enfoque de género y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando abres estos procesos de investigación sobre cómo fue el conflicto o la dictadura, cómo llegar a probablemente no a la víctima directa, no a la que fue violada, no a la que fue, pero que fue la mujer, la común y corriente que tuvo que sostener y que sostener a la familia y que sufrió las consecuencias de lo que le hicieron probablemente a su esposo. Y creo que eso es como súper importante si tú quieres entender la dinámica, como decía Diana, de cómo reconstruyes una ciudadanía o democracia en el país. Yo he hecho una investigación después tomando las mismas testimonios que tomamos en la Comisión de la Verdad, sobre cómo vivieron en la vida cotidiana las mujeres, no las que se organizaron para pedir justicia, sino las silenciosas, las invisibles. Y al final era como llegué a conclusiones, como por ejemplo, diferentes a las que llegó la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, nosotros decimos en nuestro informe que en un primer momento en algunos áreas rurales de campesinos aceptaron el discurso de Sendero Luminoso y fueron como enrolados, encantados por ese discurso. Pero haciendo esta investigación con estas mujeres comunes y corrientes, yo pude, y llego a una conclusión diferente, estas mujeres nunca fueron convocadas por Sendero Luminoso porque eran analfabetas, eran unas ashánicas que no les interesaban o indígenas que no les interesaban, no las consideraban los mismos senderistas como importante para ellas, solo eran fuerza de trabajo. Pero, y después, desde un inicio, la presencia de Sendero fue rechazada por ellas porque ellas tenían que prepararles comida, darles casa, etc. Desde el principio tuvieron un rechazo a Sendero Luminoso. Entonces, esa conclusión
de que en un primer momento sí fueron envueltas por el discurso senderista, no es correcto. Estas mujeres nunca se sintieron convocadas, pero tampoco se sintieron o sea, detectaron su peligro desde un inicio, ¿no? Y la otra, la importancia y la resistencia que desarrollan estas mujeres con su responsabilidad del cuidado. Es una cosa impresionante. O sea, por cuidar a los hijos han hecho cosas increíbles y que no están siendo registradas y que son base de la reconstrucción de todas las comunidades. Entonces ahí te digo, ese es como tan importante, o sea, la trascendencia para el que está investigando, para el que quiere conocer los procesos que se desarrollan durante un conflicto, durante una dictadura, y que te permiten después presentar estrategias y diferenciadas para poder fortalecer esa ciudadanía, ¿no? Y darle lo que necesitan. Me parece como que todavía falta mucho por hacer, en mi país falta mucho por hacer, pero que las pistas que se tomaron y lo que se ha seguido investigando, efectivamente creo que marcan un antes y un después. Los procesos judiciales que se iniciaron por la Comisión de la Verdad, yo recuerdo, por ejemplo, lo de un caso colectivo de Manta y Vilca, en que la Comisión de la Verdad presenta ese caso a la Fiscalía para que inicie procesos judiciales sin consultarle a las mujeres que habían dado ese testimonio, que como Eva señalaba, incluso en su propia comunidad las tenían de prostitutas. Fue una cosa tremenda para ellas, o sea, y no sé si estuvo bien o no hacerlo sin consultarle, pero una vez que ha empezado el proceso, tú puedes ver a esas mujeres, son ahora ciudadanas, son otra persona. O sea, la comprensión de que lo que sufrieron es una violación a tus derechos y que eso nunca debió suceder, les ha dado una fortaleza enorme. Entonces sí, hay cosas que se tienen que modificar, pero creo que el avance en conciencia de derechos y de defensa de estos y de grupos que se crean para defenderse es, creo que, un legado que me parece absolutamente importante y que lo ves en las diferentes comisiones, ¿no? Realmente es como estratégico para producir cambios. Eva, Sofía dice falta mucho por hacer y creo que estamos completamente de acuerdo con esto, pero ¿hay un modelo de justicia transicional en América Latina o Centroamérica que haya tenido más aciertos respecto a la inclusión de la perspectiva de género? Pues, perdón que insista sobre Guatemala, pero sí me parece un caso donde hay mucho, es un caso muy rico, pero en donde yo identifico realmente que sí ha habido una inclusión no veo otro caso en el cual yo pueda resaltar. Creo que sí, Guatemala ha tenido esta inclusión de la perspectiva de género, no nada más en lo que hablaba de los informes de las comisiones de la verdad, sino también en como otros aspectos de la justicia transicional. Me refiero específicamente al aspecto de la justicia. O sea, bueno, ya cité algunos de los casos exitosos de que han llegado a sentencia, ha habido otros, y esto también se debió en una gran medida en el pasado inmediato al papel que jugó una mujer muy prestigiosa, con mucho conocimiento, con mucha valentía, que fue la fiscal general Claudia Paz y Paz. Entonces, bueno, en este sentido, también resaltar lo que se ha señalado muy ampliamente, que no por el hecho de ser mujer se
actúa con perspectiva de género, porque actualmente hay otra fiscal, la fiscal Consuelo Porras, que bueno, es mujer, pero no aplica esta perspectiva de género. Entonces, Claudia Paz y Paz sí pudo incluir todo esto en su gestión. Se llegó a la sentencia por genocidio contra Efraín Ríos Montt, que bueno, conocemos que se le sentenció por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, y 10 días después se retrotrajo el juicio y se quedó sin efecto esta sentencia. Pero también es muy importante resaltar este juicio, esta sentencia, porque también aquí se incluyó esta perspectiva de género. Muchas mujeres víctimas de violaciones sexuales o de esclavitud sexual se presentaron, dieron su testimonio de la manera más valiente, y bueno, también en un contexto todavía de violencia, porque este juicio fue muy, sufrieron muchas agresiones, víctimas, testigos, operarios de justicia. Entonces, muy valientes estas mujeres por relatar lo que les sucedió en el pasado, en este contexto actual de violencia y de agresión también particularizada sobre las mujeres. Entonces, también quisiera resaltar de este juicio que se incluyó, se señaló que los actos, las violaciones sexuales eran actos constitutivos de genocidio. Esto ya se había establecido en la sentencia que emitió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el caso de Akayesu, que fue la primera vez en toda la historia de la humanidad que se incluyó, pero en América Latina pues era la primera vez, y también entonces resaltar esto. Entonces, bueno, es el caso que tengo un poco más de conocimiento y en el cual yo veo que sí se incluyó. Los otros casos, me refiero a Argentina, a Chile, que fueron los pioneros y paradigmáticos. En mi conocimiento no se incluyó esta perspectiva de género. Y bueno, otros casos, Uruguay tampoco se incluyó, Paraguay, Brasil. Creo que aquí ha faltado esta perspectiva de género. Y es lo que resaltaría en este momento. Gracias, Eva. Sofía, uno de los objetivos de la justicia transicional es poder fortalecer... Fabiola, Diana, adelante, por favor. me gustaría referirme a esa pregunta sobre los casos. Adelante. Porque es que yo sí creo que cuando uno hace el balance regional de la incorporación del enfoque de género, uno puede ver cómo hay, digamos, como una suerte de evolución en los casos, ¿no? Entonces uno sí encuentra unos casos, y un poco conectándolo con lo que decía Eva, pioneros en justicia transicional, pero que no incorporan el enfoque de género, al menos no desde sus primeras políticas e iniciativas, como el caso de Argentina, el de Chile, pero luego progresivamente, a pesar de que en la formalidad de las normas el enfoque de género no estaba presente, sí se empieza a incorporar metodologías, preocupaciones y hallazgos en materia de género, como es el caso de Guatemala y el caso de Perú, en donde sí, sin lugar a dudas son pioneros en la incorporación del enfoque de género, y luego más adelante casos en los cuales hay incluso una ampliación de qué es lo que se entiende por enfoque de género y qué significa incorporar un enfoque de género, y ahí yo quisiera pues resaltar el caso colombiano. El caso colombiano tiene muchos límites, por supuesto, en la implementación, pero en lo que tiene que ver con el diseño mismo y con la concepción misma del enfoque de género, resaltaría al menos dos elementos que me parecen claves. El primero es este tema de la ampliación del enfoque. Ya no se trata solamente de mujeres ni solamente de violencia sexual, sino que hay, digamos, un intento por entender el género de manera amplia, por tomarse en serio el tema de las masculinidades, la experiencia de las personas LGBT, por poder dar cuenta de esas formas de violencia por prejuicio que hacen parte también de los repertorios de violencia ocurridos durante el conflicto armado. Y además hay también pues como una ampliación en la incorporación de qué se entiende por tomarse en serio el enfoque de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en el acuerdo de paz
al cual me refería antes, hay pues 122 medidas, eso ya da cuenta, digamos, como de una amplitud, pero ahí no solamente se toma en cuenta el elemento metodológico que estuvo presente, digamos, como en las primeras experiencias y en las experiencias pioneras, sino también la conformación de las instancias. La inclusión de las mujeres, por ejemplo, en la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, en la Comisión de Género, ahí ya se está hablando de paridad en la conformación de estos espacios y de estos escenarios, lo cual es sin duda un elemento fundamental y casi que pionero, porque esas discusiones sobre paridad habían quedado un poco relegadas en otras experiencias, y pues está todo el tema metodológico y de áreas temáticas que sin duda creo le dan una mayor amplitud. Lo que está por evaluar es qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y hasta qué punto hay cosas que no han funcionado tan bien como se esperaba, pero desde el punto de vista al menos conceptual, creo que uno puede plantear como una especie de evolución y a partir de eso generar como un balance global de lo que ha pasado en las Américas en relación con la incorporación del enfoque de género en instancias de justicia transicional. Gracias, Diana. Sofía, si tal vez usted quiere agregar algo sobre esto que manifestaban tanto Eva como Diana de lo que funcionó o lo que no funcionó en la región. Sí, yo creo que lo que ha sido como una constante es solo irse a la documentación de la violencia sexual. Y me parece que se está corrigiendo, yo creo, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Pero esta, el continuum de la violencia contra la mujer, de dónde viene, por qué se sigue repitiendo, ¿no? Y todo, es que si no levantas, si no abres estas explicaciones de por qué esto se da y que no surgen con el conflicto, son de antes, son culturales, es toda una forma de pensar que tiene que ser modificada, ¿no? La otra que me parece clave ir a eso porque, por ejemplo, en mi comisión no llegamos a eso, solo nos centramos en violencia sexual, pero y al final tampoco hubo recomendaciones sobre mujer y claves y claras para poder modificar estas situaciones, si no las explicas, si no las entiendes. Entonces, la otra que me parece que se está incorporando, pero que ha sido pobre todavía, es la comunidad LGTB. Y no, nosotros, bueno, estamos en el 2001, cuando hablo de mi comisión, con las justas. Creo que antes de terminar el trabajo de campo recibimos 2 casos de violencia sexual contra homosexuales por ser homosexuales desde un grupo armado, y lo logramos incluir en nuestro informe, pero eso, por ejemplo, es todo un tema que todavía tiene que ser desarrollado y que tiene implicancias grandes en los conservadores que tenemos ahora cuando se oponen al enfoque de género en la educación, ¿no? Con mis hijos no te metas y la ¿no? La ideología de género es justamente contra la comunidad LGTBI, y entonces eso es como un tema que tiene que ser como más desarrollado, graficado, incorporado, ¿no? Pero sí, yo creo que eso son como se está avanzando. Creo que eso es algo que es interesante en esto. Son casi 50 comisiones de la verdad o procesos diferentes de justicia transicional en el mundo. Y ahora cómo una aprende de la otra, ¿no? Para mí, por ejemplo, lo de Colombia es como la síntesis de, no sé, más de 30 años de comisiones de la verdad. Y, por ejemplo, Guatemala para nosotros fue fundamental porque era lo más cuando hicimos nuestra comisión, era lo más parecido porque era la población indígena fundamentalmente la afectada, y no nos servía lo que había pasado en el Cono Sur con Argentina, con Chile, que es incluso la clase media que había sido en dictaduras militares, que había sido la víctima. Pero entonces sí, sí se garantiza este intercambio de experiencia, ¿no? Cuando ahorita están haciendo la de México. Y la de México igual, o sea, también empiezan
conociendo qué hicieron los otros para tú seguirlo. Y lo otro, solo una idea, ¿no? Que no se pueden evaluar estos procesos de justicia transicional como procesos que van a modificar cosas, ¿no? Abren procesos y generalmente son procesos muy largos que si tienes que tener a un grupo de gente comprometida haciéndole seguimiento, ¿no? Así terminas una comisión de la verdad y va a depender que pase algo en la sociedad si es que alguien se apropia en la sociedad se apropia de las recomendaciones y de lo que falta por hacer. Pero sí, yo creo que el intercambio es activo en todos estos procesos de justicia. Gracias, Sofía. Diana, no me quiero quedar con esta pregunta, ya estamos acercándonos al final, así que si pudiera, por favor, ayudarnos con una respuesta concreta. ¿Qué tanto influye en la aplicación de perspectiva de género que en las comisiones de verdad como en Perú, Ghana, Sierra Leona, entre otras, no haya paridad de género a la hora de elegir a sus comisionadas? Bueno, pues esa pregunta reconduce como a un, a un debate conceptual muy amplio sobre representación de los intereses de las mujeres, al cual de hecho Sofía se refirió hace un par de minutos al reconocer, pues no todas las mujeres necesariamente tienen una agenda feminista al momento de llegar a estas instancias. Sin embargo, yo creo que aquí es clave reconocer la diferencia entre inclusión y representación. Yo creo que la inclusión de las mujeres lanza un mensaje importante para la democracia. Y es la idea de, pues en efecto, si son al menos el 50% de la población, pues deberían también tener voz y presencia en estos espacios de toma de decisión, porque sin duda estos son espacios importantes también de toma de decisión en la medida en que están documentando y dando cuenta de la realidad del país y de la violencia del país específico al que se refieren. Entonces, creo que deberían tener, digamos, presencia en pie de igualdad con los hombres y creo que eso puede tener efectos muy importantes, no solamente en términos de el tipo de temas y debates que pueden movilizar, reconociendo que no siempre lo hacen, pero que hay un enorme... una enorme posibilidad en el hecho de que haya más mujeres en esos espacios para poder dar cuenta justamente de todo esto de lo que estábamos hablando, de la experiencia específica de las mujeres en la violencia, de las dificultades que encuentran para acceder a la justicia, del rol importante que tienen al momento de resistir la violencia, pero también luego de generar procesos de movilización social para exigir derechos o incluso para fortalecer y promover mayor o mejores procesos de construcción de paz. Entonces, creo que digamos, creo que ahí es un enorme potencial en la posibilidad de visibilizar, dar cuenta de estos debates y, por supuesto, facilitar la inclusión de enfoques de género y diferenciales, porque no solamente las mujeres obviamente se ocupan de los temas de género, no necesariamente y no solamente, sino también de otras, de la experiencia de otras personas y otros grupos poblacionales que han estado históricamente sometidos, discriminados, subordinados, como por ejemplo la población indígena, los pueblos indígenas, las comunidades afros o las personas con discapacidad. Creo que en esta apertura a nuevas voces y en esta apertura y representación de voces distintas hay un enorme potencial democrático y debería ser parte de todo el proceso de reestructurar y reconstruir la democracia. Gracias, Diana. Ya estamos en la recta final de este diálogo Conectas tan enriquecedor y me gustaría pues cederles la palabra para unos comentarios de cierre, enfocándonos en una pregunta que creo que es crucial en este momento. ¿Qué medidas prioritarias deberían asumir para que haya una inclusión real de la perspectiva de género en la justicia transicional? Vamos a cerrar entonces con un breve comentario de cada una y pues esperando que este diálogo haya sido muy enriquecedor para quienes nos han acompañado. Comencemos por favor con Eva. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo que quisiera resaltar sí, difícil también contestar esa pregunta porque no se tiene como recetas, pero lo que quisiera resaltar
es la importancia que tiene el derecho internacional y los logros que se han hecho para, en relación con la justicia específica para, o sea, tanto mujeres, esta convención de Belém do Pará es paradigmática y ha servido de guía y de base para muchos procesos internos en los diferentes países, pero también hay otros instrumentos, no nada más me refiero a las convenciones como tal, sino a resoluciones de la Asamblea General, lo que también resalto muy, muy importante y como una gran riqueza de la cual adherirnos o apoyarnos, es en América Latina el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, que ahí sí tenemos una guía muy específica de cómo actuar los diferentes estados en relación con perspectiva de género, no nada más hacia mujeres, sino a otras expresiones de diversidad sexual. Entonces es como un elemento que yo pondría como de mucha consideración para incluir dentro de los procesos internos. Gracias, Eva. Muchas gracias. Diana, por favor. Bueno, como Eva ya se refirió a lo normativo, creo que me voy a referir a lo social y es, yo creo que en estos temas, pues además de la dimensión normativa que puede tener la incorporación del enfoque de género, hay sin duda una dimensión social y me parece que ahí el trabajo con las comunidades, con las mujeres, con las lideresas, con las organizaciones sociales es importante y reconocer la importancia de estas movilizaciones sociales y reconocer la importancia de generar además procesos de empoderamiento de las mujeres hacen parte significativa de todo esto de incorporar el enfoque de género dentro de la justicia transicional. Creo que es importante reconocer las características de los contextos, las características específicas de los actores involucrados en estas formas de violencia y, por supuesto, dar cuenta de ellas también al momento de pensar y repensar la justicia transicional. Entonces, lo dejaría por ahí porque sé que Sofía se referirá a otros elementos también importantes. Muchas gracias, Diana. Sofía, cerramos con usted. Solo dos. Adelante. Uno, yo creo que tiene que garantizarse una paridad de género en la designación de comisionados. Y no solo en los comisionados, sino también en el staff. Sí tiene repercusión que si esto es así, o sea, hay una manera diferente de ver y entender las cosas. Y la segunda es que no se puede, el enfoque de género no solo puede limitarse a la documentación de víctimas, sino que tiene, y los procesos de verdad tienen que considerar a la mujer como sujeto histórico. Y eso me parece que es como es transversal, no es solo un listado de sufrimiento y de víctimas, ¿no? Sino la reconstrucción misma, cuál es el papel y cuál ha sido el papel de las mujeres en todo el conflicto que se está revisando, analizando, investigando. Eso. Gracias, Sofía. Ha sido un placer para mí compartir. Y de la población LGBTI, solamente agregaría. Exactamente, de acuerdo. Muy buen apunte para el final. Bueno, muchas gracias. Ha sido, como les decía, un placer para mí compartir este espacio con Sofía, con Eva, con Diana. Muy enriquecedor escuchar desde la propia voz de quienes han estado muy de cerca en estos procesos. Y justamente me quedo con esa idea de las tres, que estamos todavía en un proceso largo, que se ha avanzado, que es innegable la lucha que se ha tenido de las mujeres, los avances, los ejemplos hasta ahora, pero que todavía falta. Y es en el camino en el que seguramente ustedes van a seguir batallando y en el que muchas mujeres todavía van a tener un rol protagónico. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes este espacio y los invitamos también a que mañana se puedan conectar a un nuevo Diálogo Conectas para seguir hablando sobre justicia transicional. Muchas gracias.